Hola, mi nombre es Byron Rivas y hoy vamos a hablar de la organización y realizar una planificación efectiva, y también vamos a hablar de la ruta crítica, de PERT. Entonces vamos a iniciar con esta presentación. Tenemos un pequeño diagrama acá de frente que habla de la organización, y lo he querido presentar como en un organigrama porque de eso se va a tratar este video. Tenemos en primer lugar la planificación, que es la clave para todas las actividades que nosotros hagamos dentro o fuera de una empresa. Tenemos que realizar una planificación adecuada para poder alcanzar nuestras metas, y entonces lo primero que debemos de observar en nuestra organización es, como se muestra en la gráfica del lado izquierdo, es evitar errores. Necesitamos evitar a toda costa los errores que se puedan dar en nuestra organización para que sea una organización efectiva, eficiente. Para evitar estos errores, repetimos acá la planificación. Es muy importante que tengamos bien claros los conceptos y lo que vamos a realizar, la modificación y las ventajas, y vamos a hablar un poquito más al detalle acerca de estas situaciones. Vamos a iniciar entonces con evitar errores al organizar mediante la planeación. Igual que en las otras funciones administrativas, para una buena organización es necesario establecer objetivos y una planificación ordenada. Como señala Linda Urwick en su obra clásica, la ausencia del diseño en la organización es ilógica, cruel, un desperdicio e ineficiente. Entonces decimos que la planificación de una organización ideal es una base de planeación para encontrar una organización que refleje las metas de la empresa en determinadas circunstancias, lo que supone trazar las líneas principales de la organización, considerar la filosofía organizacional en relación con los gerentes de la empresa, es decir, si la autoridad debe estar tan centralizada como sea posible, o si las operaciones de la empresa deben separarse en divisiones de productos semi-independientes o territoriales, y las relaciones de autoridad derivadas. La forma final, establecida como todos los demás planes, casi nunca será estática, y por lo regular se necesitará remodelar el plan ideal. Sin embargo, una planeación de la organización ideal constituye un estándar. Al compararlo con la estructura real, los líderes de la empresa sabrán qué cambios hacer cuando sea posible. Un gerente debe cuidar que las ideas populares sobre la organización no lo confundan, pues lo que funciona en una empresa puede que en otra no funcione. Los principios organizacionales tienen aplicación general, pero al implantarlos se debe considerar los antecedentes y la necesidad de operación de cada empresa. La estructura de una organización ha de hacerse entonces a la medida. Luego tenemos la modificación del acuerdo con el factor humano. Si el personal disponible no se ajusta a la estructura ideal y no se puede o quizá no se deba hacer a un lado, la única opción es modificar la estructura para ajustarla a las capacidades, las actitudes o las limitaciones individuales de éste. Aunque esta modificación pudiera parecer que se organiza en torno a las personas, en este caso se hace primero alrededor de las metas a cumplir y las actividades a emprender, y solo entonces se harán modificaciones para el factor humano. Así, la planeación reducirá el riesgo de comprometer la necesidad de capital cuando haya cambios en el personal. Las ventajas de la planificación organizacional son que planificar la estructura de la organización ayuda a determinar las necesidades futuras de personal y los programas de capacitación requeridos. Si una empresa no sabe qué tipo de personal administrativo necesitará y qué experiencia le exigirá, no podrá reclutar ni capacitar con éxito. Además, planear la organización puede revelar debilidades, la duplicación de esfuerzos, la línea de autoridad poco clara, la línea de comunicación demasiado larga, el excesivo papeleo burocrático y las prácticas obsoletas se observan mejor cuando se comparan las estructuras deseables con las reales. Se debe evitar la inflexibilidad organizacional. Una ventaja básica de planear la organización es evitar la
inflexibilidad organizacional. Muchas empresas, en especial las que llevan operando muchos años, se vuelven demasiado rígidas para pasar la primera prueba de una reestructura organizacional efectiva. La capacidad de adaptarse a un ambiente cambiante y hacer frente a nuevas contingencias. Esta resistencia al cambio puede ocasionar una pérdida considerable de eficiencia en las organizaciones. Algunas compañías con años de experiencia evidencian su inflexibilidad, un modelo de organización que ya no se adecúa a los tiempos, una organización de distrito regional que podría eliminarse o agrandarse porque ahora existe una mejor comunicación o una estructura demasiado centralizada para una empresa que ya creció y requiere descentralizarse. Evitar la inflexibilidad mediante la reorganización es necesario, aun cuando la reorganización pretende responder a los cambios en el entorno de la empresa, puede haber otros motivos imperiosos para ello. Por ejemplo, los relacionados con el ambiente de la compañía, que pueden ser cambios operativos debidos a la adquisición o venta de propiedades importantes, en la línea de productos o métodos de marketing, en los ciclos de negocio, en la influencia de la competencia, en las nuevas técnicas de producción y las políticas sindicales, normativas y fiscales del gobierno, así como la situación actual del conocimiento sobre la organización. Quizá haya nuevas técnicas y principios aplicables como el desarrollo de gerentes al permitirle administrar unidades descentralizadas semi-independientes de una compañía, o pueden aplicarse nuevos métodos como lograr un control financiero acorde a un alto grado de descentralización. Además, puede suceder que un nuevo director ejecutivo y unos nuevos vicepresidentes y jefes de departamento tengan algunas ideas organizacionales propias y los cambios puedan deberse al simple deseo de los nuevos gerentes de hacer modificaciones con base en ideas formuladas mediante su experiencia o al hecho de que sus métodos para administrar y su personalidad requieren una nueva estructura de la organización. La reorganización también puede deberse a deficiencias que la estructura actual ha demostrado, algunas por debilidades organizacionales, tramos administrativos excesivos, una cantidad exagerada de comités, falta de una política uniforme, lentitud en la toma de decisiones, fracaso en el cumplimiento de los objetivos, incapacidad para cumplir los programas, costos excesivos o trastornos del control financiero. Otras deficiencias pueden deberse a incapacidades de los gerentes, el fracaso por la falta de conocimientos o habilidades de un gerente que por algún motivo no puede ser reemplazado. Se evita al organizarse de forma que se asigne gran parte de la autoridad en la toma de decisiones a otro cargo. Los conflictos de personalidad entre gerentes también pueden solucionarse mediante la reorganización. Y los conflictos entre personal de staff y de línea pueden llegar a tal grado que solo se resuelven con esta medida. Es necesario también hacer efectivo el trabajo del personal de staff. El problema respecto al personal de línea y el personal de staff no solo es uno de los más difíciles que las organizaciones enfrentan, sino también la fuente de una cantidad increíble de ineficiencias. Resolverlo requiere de gran habilidad gerencial, cuidadosa atención a los principios organizacionales y paciente enseñanza al personal. Debemos comprender las relaciones de autoridad. Los gerentes deben comprender la naturaleza de las relaciones de autoridad si quieren resolver los problemas entre el personal de línea y el de staff. Siempre que los gerentes consideren al personal de línea y de staff como grupos de personas y de actividades, habrá confusiones. Línea y staff son relaciones de autoridad y muchos puestos tienen elementos de ambos. Por una parte, la relación de línea requiere tomar decisiones y actuar sobre ellas. Por otra, la relación de staff supone el derecho de asistir y aconsejar. En suma, la línea puede decir, pero el staff debe vender. También debemos hacer que la línea escuche al staff. Debe alentarse u obligarse a los gerentes de línea a consultar al personal de staff.
Las empresas harían bien en adoptar la práctica de asistencia de staff obligatoria en el que el personal de línea debe escuchar al de staff. En General Motors, por ejemplo, los gerentes de división de producto consultan con las divisiones de staff de las oficinas generales antes de proponer un programa o una política importante al director ejecutivo o al comité de finanzas. Quizá no estén obligados a ello, pero es probable que esta práctica genere más ambientes más favorables a sus propuestas, y si pueden presentar un frente unido a la división administrativa en cuestión, habrá una mejor oportunidad para la adopción de sus propuestas. Debemos mantener informado al personal de staff. Las críticas comunes al personal de staff son las que los especialistas operan en el vacío, dejan de apreciar la complejidad de la tarea de un gerente de línea e ignoran hechos importantes cuando hacen sus recomendaciones. Hasta cierto grado, estas críticas están justificadas porque no puede esperarse que los especialistas conozcan los puntos concretos del trabajo de un gerente. Aquellos deben cuidar que sus recomendaciones se restrinjan a asuntos de su competencia, y estos deben tratar de no depender por completo de una recomendación si solo se ocupa de una parte del problema. Muchas críticas surgen porque al personal de staff no se le informa de los asuntos relacionados con su campo. Incluso el mejor personal de staff no puede asesorar de manera apropiada en estos casos. Los asesores no pueden trabajar de manera adecuada si los gerentes de línea dejan de informar a su personal de staff sobre las decisiones que afectan a su trabajo, o no preparan el camino inmediatamente comunicados y solicitudes de cooperación para que obtengan la formación necesaria sobre problemas específicos. Al eximir las superiores de la necesidad de recopilar y analizar esta información, el personal de staff justifica en gran parte su existencia. Se debe requerir el trabajo completo al personal de staff. El personal a menudo ignora el hecho de que para ser más útiles sus recomendaciones deben ser lo suficientemente completas para permitir a un gerente de línea dar una simple respuesta positiva o negativa. El personal es quien soluciona problemas, no quien los crea. Dan problemas a los gerentes cuando su asesoría es indecisa o vaga, sus conclusiones son erróneas, no han tomado en cuenta todos los hechos, no han consultado a todas las personas afectadas por una solución propuesta, o no señalan sus superiores los riesgos y las ventajas de un curso de acción recomendado. Un trabajo completo del personal de staff supone la presentación de una recomendación clara con base en la consideración plena de un problema, la propia aprobación de las personas a quienes afectará, las sugerencias para evitar las dificultades involucradas y a menudo la preparación del papeleo, cartas, directrices, descripciones de puestos y especificaciones para que el gerente acepte o rechace la propuesta sin un estudio adicional, largas conferencias o trabajo innecesario. Si se acepta una recomendación, el trabajo completo del personal de staff proporciona a los gerentes de línea la maquinaria para llevarle efecto. Las personas en cargos administrativos que han adquirido estas capacidades pueden llegar a ser muy valoradas y apreciadas. Debemos hacer del trabajo del personal de staff una forma de vida organizacional. Comprender la autoridad del personal de staff sienta las bases para una forma de vida organizacional. Donde quiera que participe este personal, su responsabilidad es desarrollar y mantener un clima de relaciones interpersonales favorables. En esencia, su tarea es contribuir a fortalecer la imagen de los gerentes de línea responsables y ayudarlos a hacer un mejor trabajo. El personal de staff no debe intentar asumir el crédito de una idea, lo que no solo es una forma segura de molestar a los miembros del equipo de línea, a quienes no les gusta ser puestos en evidencia por un asesor, sino además supone ignorar el hecho de que los gerentes operativos aceptan ideas y asumen la responsabilidad de la instrumentación de las propuestas. Las compañías también contratan la asistencia de las empresas profesionales consultoras que proporcionan asesoría a los gerentes de línea. Las relaciones entre el personal de línea y el de staff externo son similares a las indicadas. Sin embargo, a menudo la asistencia externa es solo por tiempo limitado y es aún más difícil hacer responsable al personal externo, en especial cuando no participan en la instrumentación de sus recomendaciones. Hablamos ahora de evitar conflictos mediante la aclaración.
Una causa importante de los conflictos en las organizaciones es lo que las personas no comprenden sus funciones y las de sus compañeros de trabajo, sin importar lo bien concebida que pueda estar una estructura organizacional. Todos deben comprenderla para que funcione. La comprensión se asiste materialmente del uso apropiado de organigramas, es decir, las descripciones precisas de los puestos, de especificar las relaciones de autoridad y de información y de establecer metas específicas para puestos concretos. Hablando un poco de los organigramas, toda estructura organizacional, por simple que sea, se puede diagramar, aunque el esquema solo indique cómo se vinculan los departamentos a lo largo de las principales líneas de autoridad. Por tanto, no deja de sorprender que en ocasiones haya altos gerentes que se enorgullezcan del hecho de no tener un organigrama, o si lo tienen, de considerar que debe ser confidencial. Entre las ventajas de los organigramas podemos mencionar que estos motivos para no trazar el organigrama carecen de fundamento. Las relaciones subordinados superiores existen aunque no estén en un cuadro. En esencia, se establece por quién reporta a quién. Que un organigrama genere una sensación de excesiva comodidad que ocasiona la falta de impulso para los que han alcanzado es cuestión de alto liderazgo. Reconocer cuando lo exija el entorno de la empresa, desarrollar una tradición de cambio y hacer que los gerentes subordinados sigan cumpliendo estándares de desempeño adecuados y bien entendidos. Los gerentes que consideran que pueden conformarse un espíritu de equipo sin establecer claramente las relaciones se engañan y preparan el camino a politiquerías, intrigas, frustraciones, falta de responsabilidad y coordinación, esfuerzos duplicados, políticas vagas, toma de decisiones inciertas y otras evidencias de ineficiencia organizacional. Como un organigrama traza las líneas de autoridad en las tomas de decisiones, a veces su elaboración puede mostrar inconsistencias y complejidades que deben corregirse, pero también muestran a los gerentes y al personal nuevo cuál es su relación con toda la estructura. Las desventajas de los organigramas que es que están sujetos a importantes limitaciones. Solo se muestran las relaciones formales de autoridad y omiten las muchas relaciones informales y de información significativa. También muestran las principales relaciones de línea o formales, pero no cuánta autoridad existe en cualquier punto de la estructura. Si bien sería necesario trazar líneas de diferente grosor para señalar la autoridad formal de varios grados, esta no está sujeta a dicha medida. Además, si se trazaran las múltiples líneas de relaciones informales y de comunicación, complicarían tanto el diagrama que no podría entenderse. Muchos organigramas muestran cómo se desea que sean o cómo solían ser las estructuras y no la realidad. Los gerentes dudan o olvidan cambiar los organigramas. Dejan de lado el hecho que las estructuras organizacionales son dinámicas, por lo que deben actualizarse constantemente. Otra dificultad con los organigramas es que los individuos pueden confundir las relaciones de autoridad con el estatus. Un asesor de personal de staff que reporta al presidente de la corporación puede aparecer en la cima del organigrama, en tanto que un funcionario de línea regional puede aparecer 1 o 2 niveles más abajo. Aun cuando se hacen buenos intentos para que los niveles del organigrama se conformen con los grados de importancia en la empresa, no siempre se puede lograr. Este problema se maneja mejor al establecer con claridad las relaciones de autoridad y al utilizar el indicador adecuado del estatus, salario, niveles y bonos, por ejemplo. Es raro escuchar que un gerente de una fábrica de motores tenga un sentimiento de inferioridad porque su puesto en el organigrama está abajo del secretario de la compañía. Hablando de las descripciones del puesto, todos los puestos gerenciales deben definirse.
Una descripción del puesto informa a todos sobre las responsabilidades de quien lo ocupa. La descripción moderna de un puesto no es la lista detallada de todas las actividades que se espera realice el individuo y ciertamente tampoco especifica cómo hacerlas. Más bien establece la función básica del puesto, las principales áreas de resultados finales de las que el individuo es responsable y las relaciones de reporte que supone. La descripción también aclara la autoridad del puesto y establece la serie de objetivos verificables para las áreas de resultados finales. La descripción de los puestos tiene muchos beneficios conforme se analizan, se definen sus deberes y responsabilidades y aparecen las áreas de deberes que traslapan o ignoran. Además, bien vale el esfuerzo de motivar a las personas a reflexionar sobre qué debe hacerse y quién debe proporcionar para capacitar a nuestros gerentes, además de que establecen el perfil del candidato y los niveles de sueldos. Por último, como medio de control sobre la organización está la descripción, aporta un estándar como referencia para juzgar si un puesto es necesario y, de ser así, cuál es su nivel organizacional y ubicación exacta en la que debería estar en la organización. Vamos a hablar a continuación un poco acerca de la ruta crítica de PERT como una técnica de evaluación y revisión de proyectos. El método PERT, que por sus siglas en inglés es Project Evaluation and Review Techniques, es un algoritmo basado en la teoría de redes diseñado para facilitar la planificación de proyectos. El resultado final de la aplicación de este algoritmo será un cronograma para el proyecto en el cual se podrá conocer la duración total del mismo y la clasificación de las actividades según su criticidad. El algoritmo PERT se desarrolla mediante intervalos probabilísticos, considerando tiempos optimistas, probables y pesimistas, lo cual lo diferencia del método CPM, que supone tiempos determinísticos. Algunos conceptos básicos que tenemos que conocer para diagramar actividades con redes. La regla 1 es que cada actividad se debe representar sí solo sí por un ramal o arco. La regla 2 es que cada actividad debe estar identificada por dos nodos distintos. En el caso de existir actividades concurrentes que inician al mismo tiempo o que el inicio de una actividad dependa de la finalización de dos o más actividades distintas, se debe recurrir a actividades ficticias, representadas por arcos punteados que no consumen ni tiempo ni recursos para satisfacer esta regla. Por ejemplo, si una actividad para su inicio requiere que finalicen dos actividades previas, las actividades A y B deben de iniciar al mismo tiempo. Fases para la planificación de un proyecto con PERT. Vamos a hablar un poco de la técnica directamente para realizar los documentos. Paso 1 es actividades del proyecto. La primera fase corresponde a identificar todas las actividades que intervienen en el proyecto, sus interrelaciones, sucesiones, reglas de precedencia. Con la inclusión de cada actividad al proyecto se debe cuestionar respecto a qué actividades preceden a esta y cuáles siguen inmediatamente esta finalice. Además, deberán relacionarse los tiempos estimados para el desarrollo de cada actividad. A diferencia del método CPM, el método PERT asume 3 estimaciones de tiempo por cada actividad. Estas estimaciones son: tiempo optimista, duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma perfecta. En la práctica suele acudirse al tiempo récord de desarrollo de una actividad, es decir, el mínimo tiempo en que una actividad de esta característica haya sido ejecutada. En segundo lugar, tenemos el tiempo más probable, que es la duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma normal. En la práctica suele tomarse como el tiempo más frecuente de ejecución de una actividad de iguales características. Y el tiempo pesimista, que es la duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma deficiente o cuando se materializan los riesgos de ejecución de la actividad. El paso número 2 es calcular el tiempo estimado, es decir, duración promedio y la varianza.
Para efectos de determinar la ruta crítica del proyecto se acude al tiempo de duración promedio, también conocido como tiempo estimado. Este tiempo es determinado a partir de las estimaciones como TE-A más 4M más B dividido 6. El cálculo del tiempo estimado deberá hacerse entonces para cada actividad. Por ejemplo, para la actividad A, TE 3 más 4 por 5.5 más 11 dividido 6 es igual a 6. Además de calcular el tiempo estimado, debe calcularse la varianza de cada actividad. El cálculo de esta medida de dispersión se usa para determinar la incertidumbre de que se determine el proyecto de acuerdo al programa. Para efectos del algoritmo PERT, el cálculo de la varianza se hará a partir de sus estimaciones y el cálculo de la varianza debe hacerse entonces para cada actividad. Para las actividades del tabulado, entonces, los tiempos estimados se calculan para cada una de los pasos que se realizan en el proceso. Luego tenemos el paso 3, que es el diagrama en la red. Con base en la información obtenida en la fase anterior y haciendo uso de los conceptos básicos para diagramar una red, obtendremos el gráfico del proyecto. Los tiempos relacionados con cada actividad en el gráfico corresponden a los tiempos estimados. Luego calculamos la red. Para el paso 4 se consideran 3 indicadores, T1, T2 y H. Estos indicadores se calculan en cada evento o nodo. Entiéndase nodo entonces como un punto en el cual se completan actividades y se inician las subsiguientes. T1 es el tiempo más temprano que de realización de un evento. Para calcular este indicador debe recorrerse la red de izquierda a derecha considerando lo siguiente. El T1 del primer nodo es igual a 0. El T1 del nodo N es igual a T1 del nodo N-1, nodo anterior, más la duración de la actividad, tiempo estimado que finaliza el nodo N. Si en un nodo finaliza más de una actividad, se toma el tiempo de la actividad con mayor valor. En este caso, para el cálculo del T1 se concurre a la finalización de 2 actividades, debe considerarse el mayor de los T1 resultantes. T2 es el tiempo más tardío de realización del evento. Para calcular este indicador debe recorrerse la red de derecha a izquierda considerando lo siguiente. T2 del primer nodo de derecha a izquierda es igual al T1 de este. T2 del nodo N es igual al T2 del nodo N-1, es decir, el nodo anterior de derecha a izquierda, menos la duración de la actividad que se inicia en el tiempo estimado. Si en un nodo finaliza más de una actividad, se toma el tiempo de la actividad con menor valor. En este caso, para el cálculo del T2 del nodo 1, en el que se concurre el inicio de 2 actividades, deben considerarse los tiempos anteriores. Y el H es el tiempo de holgura, es decir, la diferencia entre T2 y T1. Esta holgura dada en unidades de tiempo corresponde al valor en que la ocurrencia de un evento puede tardarse. Los eventos en los cuales la holgura sea igual a 0 corresponden a la ruta crítica, es decir, la ocurrencia de estos eventos no puede tardarse una sola unidad de tiempo respecto al cronograma establecido, dado que en el caso que se tardara retrasaría la finalización del proyecto. Las actividades críticas por definición constituyen la ruta más larga que abarca el proyecto, es decir, que la sumatoria de las actividades de una ruta crítica determinarán la duración estimada del proyecto. Puede darse el caso en que se encuentre más de una ruta crítica. Cálculo 5. Para el paso 5, cálculo de la varianza, desviación estándar y probabilidades. La varianza y la desviación estándar para la culminación del proyecto se relacionan con las actividades que comprenden la ruta crítica. Así entonces, para calcular la varianza basta con sumar las varianzas de las diferentes actividades que se incluyen en la ruta crítica. La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza del proyecto. Y con la información que acabamos de obtener podemos efectuar cálculos probabilísticos de determinación de proyecto. Por ejemplo, si se nos pide hallar la probabilidad de que el proyecto se culmine antes de 26 semanas, procedemos a aplicar las fórmulas siguiendo la teoría de la distribución normal. Paso 6, entonces llegamos a establecer el cronograma.
Para establecer un cronograma deberán considerarse varios factores. El más importante de ellos es la relación de precedencia y el siguiente corresponde a escalonar las actividades que componen la ruta crítica, de tal manera que se complete el proyecto dentro de la duración estimada.